Muy buenos días, gente bonita que nos sigue. Pues sean bienvenidos a este canal. Por ahí no se les olvida, no. Me gusta su like. Acá abajo la campanita, píquenle, púchenle. Pues a los narcopanistas y priistas que le gustan, que dicen que la verdad viene de los periodistas como New York Times, Washington Post, el de Inglaterra, de Italia, de Francia, de España. Pues aquí el país de España dice que PAN, PRI, PRD hicieron fraude en el Estado de México y Coahuila. Documenta el país. No les alcanzó el billullo. Indicó que en las pasadas elecciones del PRI tuvo casillas zapato, es decir, unas hechas a la medida, que son aquellas que tienen un porcentaje anómalo de más del 90% hacia algún candidato o candidata. Nomás chequenle. El periódico El País de España reveló esta mañana que la alianza PRI-PAN-PRD presuntamente hizo fraude tanto en el Estado de México como en Coahuila. Sin embargo, señaló que ninguna de las dos entidades, la anulación o el reconteo de votos, presentaría algún cambio en los resultados. Vaya que pudredumbres de los narcopanistas y priistas. El periódico Cédric Raciel explicó que la alianza recurrió a la práctica de las casillas zapato, es decir, urnas hechas a la medida, que son aquellos que tienen un porcentaje anómalo de más del 90% hacia algún candidato o candidata. Esto salió en Twitter y en Facebook, donde al abrir los paquetes ya estaban tachados con el PRI, el narcopri, narcopan o el PRD. Ya estaban tachadas las boletas. Se levantó un acta y pues es increíble. De acuerdo con los datos del programa, el resultado del PREP, Alejandra Moral, la abanderada del PRI, obtuvo 2 millones de sufragio, el 44.34. 2.755.532 sufragios, que equivale al 44.34%. Mientras que Delfina Gómez de Morena, 3.272.106, que equivale al 52.65%, lo que significó que el partido tricolor perdiera por primera vez en uno de los últimos bastiones que le quedaban. De acuerdo con el periódico español, en los resultados del PREP se puede observar que hubo casillas donde todos los votos de una misma sección electoral, que puede abarcar varias calles o colonias, fueron para la causa priista. Ustedes van a querer. Uno de los casos citados fue el municipio de Huixquilucan, gobernado por los priistas, donde hubo decenas de casillas con entre el 90 y el 99% de votos a favor de la candidatura del Moral. En total 78 urnas tuvieron ese volumen. Buenos días. De votación típica, 30.428 sufragios a la priista. No hay 1.233 tema para a exponer, Morena. de modo que vámonos a preguntas y respuestas. Quedó un compañero, uno. Buenos días, presidente. Muchas gracias, Julio Mar Gómez. Buenos días a todos. Presidente, nos hicieron llegar aquí al medio 87 ejidatarios expropiados del ejido Santiago Zacatula, del poblado del mismo nombre, municipio de La Unión, Guerrero. También le solicitan el apoyo, pues hacen un llamado de auxilio urgente para que no se consume otro acto más de despojo de los que han venido dando a lo largo y ancho del país al amparo del Poder Judicial. El predio denominado es Isla de la Palma, perteneciente al ejido Santiago Zacatula, del poblado del mismo nombre, y habían expropiado 645 hectáreas en 1982
en tiempos de los padres que ahora los denunciantes son los hijos, ¿no? En la isla de La Palma no se han construido una sola empresa u obra de desarrollo desde el 82 y relata que tuvieron la posesión desde el año 2008, que es cuando empieza el conflicto por la propiedad con el gobierno de Michoacán. Esa es una petición que él hace y con mucho gusto le puedo hacer llegar los datos de las personas que solicitan acá. Presidente, en otro tema, ya dándole seguimiento de empleados de aduanales, una de las tareas en las que usted ha puesto especial interés y en donde se ha notado la mano de Rafael Marín Molinedo, al frente de la Agencia Nacional de Aduanas, quieren comentarle y preguntar sobre la llegada de Alex Tonatiuh Márquez Hernández a la primera línea de la ANAM, con muy mala reputación y ruido alrededor de su llegada. Nos han comentado que hay otros dos personajes cercanos a la dirección, Héctor Ruiz Ángel y Alejandro Enrique Arco Romero, lograron saltarse los requisitos y meter a Márquez en los mandos de la dirección. Empleados de las aduanas insisten que del norte del país se han manifestado en ese desacuerdo con estas personas porque están llegando con una clara actitud de dominar y tener control aduanal precisamente contra lo que usted está luchando, que es la corrupción, donde incluso el administrador de Reynosa, Felipe Martínez Roque, se jacta de que como grupo han llegado desde Reynosa para controlar el contrabando. Y le queda claro que Marín Molinedo quiere cumplir con su encomienda. Hay escritos en los que piden el cambio de ciertos subadministradores para meter orden en el contrabando, pero también en la agencia se preguntan por qué Tonatiuh, Héctor y Felipe tienen control junto con el general Ramiro Gómez Contreras, quien lejos de disminuir el contrabando lo está dejando pasar, presidente. Pues son llamados que hacen los propios empleados aduanales, ¿no? Por otra parte, nos hicieron llegar también, señor presidente, que siguen tratando de hacer trampas a las que usualmente se acostumbraban, participando en las licitaciones del IMSS, a pesar de estar inhabilitados en Impromed y estar inhabilitada, pero se coordinan con Intermed. Ambas empresas están relacionadas entre sí, donde supuestamente tienen el mismo dueño, Fernando Chaín, y realizaron operaciones entre sí por 206 millones de pesos en enero, abril de este año. Simulan operaciones para transferir esas ganancias entre ellas mismas, muy parecido a las operaciones que hacía Genesis Healthcare, y concursa, cobra al gobierno, pero después de se transfieren a otra empresa que se llama Falcón, que también igual está inhabilitada. En el 2023 ya se han hecho transferencias por 126 millones de pesos por licitaciones que mediante estos engaños siguen participando. Pues aquí estas personas que se sienten ofendidas solicitan una revisión sobre este aparente acto de corrupción, presidente. Esos son tres pequeños temas, pero le diré que pues hay un atraso ahí que tenemos en la edición sobre dando seguimiento a algunas solicitudes y se los voy a decir muy rápido porque aquí tengo las solicitudes que con mucho gusto se lo puedo hacer llegar a Jesús Ramírez de manera digital, si usted gusta. Le voy a decir un poco rapidísimo todos los puntos. Hubo un recurso del CONABOX que se prometió a Baja California Sur, no llegó y el presidente de la Comisión de Boxeo solicita saber qué pasó con ese recurso que nunca se llegó a los deportistas. Aquí tengo la solicitud, también se le puedo hacer llegar. También hay otra demanda en Baja California Sur, nos hace llegar una carta sobre discriminación laboral, aprovechando que va a estar allá, presidente, pues con gusto le paso a Jesús el documento donde le hacen el desconocimiento que los trabajadores de Rofomex, su situación laboral y la discriminación total con los no sindicalizados. Y una asociación de trabajadores petroleros jubilados de Poza Rica, Veracruz, fueron defraudados por una caja de ahorros y piden su intervención, presidente, ya que es un problema tan añejo y afecta a varias familias veracruzanas, cientos. Y pues bueno, igual han solicitado, aquí tengo otra vez otra solicitud donde el Valle de Guadalupe pues no ha tenido el abasto del agua y en Ensenada, y los pobladores le solicitan un pozo profundo para el abasto de cientos de familias. Aquí tengo también la solicitud que le hacen llegar. Y sobre el conflicto de trabajadores de la Cámara de Senadores, que le había planteado en la última ocasión del sindicato del Senado y contra la magistrada Berta Orozco, fueron recibidos muy bien por la Secretaría del Trabajo,
pero no es la encargada, sino la Secretaría de Gobernación a través del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahí sí le solicitaría que nos ayudara para tener esa cita a los trabajadores del sindicato de senadores, de la Cámara de Senadores, para poder tener esa cita con la dependencia correspondiente. Y ya por último, el tema que le expuse sobre el Faro Viejo, el emblema de Cabo San Lucas, pues fueron muy bien atendidos por el director Diego Prieto, pero nos comentó que pertenece al IMBAL, por lo que se mandó oficio, pero no se ha realizado algún contacto con el instituto, por lo que también se requiere dar seguimiento a este asunto de la privatización de un inmueble de la nación. Entonces también ojalá nos pueda echar la mano. Yo sé que son muchos detalles, presidente, se los quise decir de detalle, pero aquí están todas las solicitudes. Sí, no, muy bien, lo vemos todo. Muchas gracias. Te pones de acuerdo con Jesús y que nos ayude Jesús con las distintas dependencias. Y hay cosas que planteas sobre los pleitos que existen en algunas aduanas, que ya tenemos nosotros noticias, o sea, que es lo que tú estás señalando, y se está investigando y se va a actuar. Vamos a seguir viendo todo eso, ¿sí? Y adelante, todo lo que podamos ayudar, ¿sí?, a la gente. Ustedes pues son gestores también de las demandas de la gente, tienen la posibilidad de representar, ¿no?, a muchos que quieren atención o están presentando denuncias o no son tomados en cuenta. Entonces déjanos todos y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos acá. Vámonos a la segunda, exactamente. Es que ya siempre… A ver, dígame una cosa. Se sortean dos, ¿verdad? Primera y segunda, sí. Vamos… Bueno, vamos las dos compañeras de la segunda y luego ustedes dos. Y luego dos de la segunda. Bueno, ustedes dos. Sí, está bien. Y luego ella, sí, va. Sí, de acuerdo. Adelante. Gracias, presidente. Rubí Bobadilla, del Informador en Jalisco. Preguntarle, bueno, que el problema de las desapariciones afecta gravemente a todo el país. Jalisco se encuentra liderando este número de personas desaparecidas pues a nivel nacional. En Jalisco tenemos este problema en el cual además se criminaliza a las víctimas y pues bueno, después aparecen los cuerpos en fosas clandestinas, donde también tenemos una grave crisis. En este sentido tenemos una alta impunidad también en el estado, donde la impunidad supera el 99%, tanto en homicidios como en desapariciones. Me gustaría preguntarle si usted ya habló con el presidente en esta temática precisamente, cuáles serían las indicaciones para el estado de Jalisco, qué sigue dependientes en este tema, y pues además de que el gobernador Enrique Alfaro dice que existe un doble registro de desapariciones, porque en Jalisco tienen unos datos y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene otros datos más, debido a un desorden que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Qué hay en este tema, en primer lugar, presidente? Bueno, es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas. Esto último que sucedió en Jalisco, que tiene que ver con denuncias que ya se habían presentado y, como tú dices, independientemente de a lo que se dedicaban quienes perdieron la vida, esto no puede permitirse, aceptarse, el que se aplique justicia, ¿no?, de parte de delincuentes.
eso no se puede permitir. Y ya se están haciendo investigaciones, hemos estado atentos a este caso y a otros en lo que corresponde a Jalisco, trabajando en coordinación con el gobierno del Estado y también tomando en cuenta algunas recomendaciones del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en este asunto. Acerca de los desaparecidos en el país, se está haciendo ahora un censo nuevo para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente. Nos están ayudando los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados y está participando la Subsecretaría de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana para tener todos los elementos y un censo confiable, porque sí falta actualización. Hay casos en donde se reporta una desaparición y se encuentra la persona, pero no se actualiza el padrón. Y qué bueno, ¿no?, que exista la persona, pero tenemos que saber muy bien, con exactitud, empezar por ahí. Y se consideró que era necesario y se está haciendo. Yo pienso que en un mes ya tendremos un padrón y se les va a informar aquí. Vamos a darlo a conocer de todo el trabajo realizado, de todo el censo que se está haciendo en el país. Y esto va a ayudar mucho para saber qué estados tienen más desaparecidos, desde cuándo y qué se está haciendo para encontrarlos, ¿no? Toda la búsqueda y trabajar junto con familiares y con víctimas. Perfecto, presidente. En este mismo sentido, ya que usted lo comenta, que ha estado en contacto ya también con el gobierno de Estados Unidos, no sé si fue a partir de que dio a conocer este documento en abril pasado o si ya estaban trabajando desde antes para identificar este tipo de sitios clandestinos que no solamente operan principalmente en Jalisco, Nayarit y Quintana Roo, sino también en otras partes de la República. Usted, pues, con tan buena relación que tiene, por ejemplo, con Ken Salazar, ¿sí se está actuando, sí van contra estos sitios? Sí. Hay abierta toda una investigación. Perfecto, presidente. Y en mi siguiente pregunta, su opinión respecto de estos estados que están endeudando a sus entidades, a sus ciudadanos. Como sabemos, Enrique Alfaro inició la administración con alrededor de una deuda de 17,000 millones de pesos y ahorita va superior a los 34,000 millones de pesos. Esto en el sentido de que estaría buscando estas negociaciones para poder, no tanto como separarse del tema de los impuestos, pero sí quisiera un esquema independiente para poder organizar sus recursos. ¿Esto tiene lógica cuando endeudas a un estado y quieres como separarte del sistema financiero que se tiene? Bueno, llevamos buena relación con todos los gobiernos estatales, con los gobernadores. En el caso de Jalisco es buena la coordinación que se tiene. No conozco la situación de deuda. La recomendación es que no se contrate deuda para que no se deje
en situación de quiebra a los estados, las finanzas públicas de los estados, lo que pasaba antes, que no había límite y crecían y crecían las deudas, lo que sucedió en Coahuila y en otros estados, donde hubo mucho endeudamiento, incluso auspiciado por Hacienda, por la Federación, porque le hablaban a los estados, ya he comentado eso, de las llamadas asociaciones públicas privadas. Había un grupo de contratistas privilegiados con influencias, los cuñados de Salinas de Gortari y otros de medios de información. Entonces, desde Hacienda le hablaban a los gobernadores: oye, que te hace falta una clínica, nosotros lo autorizamos, nada más que es un convenio público-privado y es con esta empresa. Y entonces se construye el hospital, nada más que los costos elevadísimos, todavía hay que estar pagando mes con mes, aunque parezca increíble. Hay hospitales como el de Zumpango, el de Iztapaluca en el Estado de México, en donde el gobierno del Estado de México tiene que destinar hasta 200 millones de pesos al año por 20 años. ¿Por qué resultan tan onerosos esos hospitales? Porque le aumentan, ¿no?, en los costos de construcción, pero luego también le aumentan en los intereses, las tasas de interés elevadísimas que se pactan. Y por eso un hospital que puede costar 1.500 millones de pesos, si se hace con presupuesto público, termina costando 8, 10 mil millones de pesos. Ese era el mecanismo. Pero no solo eran hospitales, eran carreteras, eran reclusorios, gasoductos, de todo. Y esto llevaba al endeudamiento. ¿Por qué? Cuando los de Hacienda aprobaban esto, era con cargo a las participaciones federales de los estados. Entonces, para pagar, se hacían los descuentos en Hacienda, para pagarle a las empresas. Entonces se quedaban sin dinero los gobiernos y tenían que recurrir a deuda y a más deuda. Entonces eso ya no existe, eso ya no se permite, ese tipo de contratos leoninos. Pero llevamos muy buena relación con el gobierno de Jalisco. Son opiniones, cada quien tiene sus estrategias y lo que nosotros estamos recomendando es que haya austeridad en todos los gobiernos. Ahí tengo
para firma ni que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad. Y estoy pensando si la firmo, si firmo la reforma para publicarla, porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad. Sí, sí. Vi el proyecto de publicación y no lo quise firmar. Dije, lo voy a pensar. Quiero hablar sobre este asunto con el secretario de Gobernación, con el secretario de Finanzas, porque no es un asunto nuestro, de la Federación. Me refiero a que tenga que ver con el gasto de publicidad del gobierno federal. También estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos. Todo eso lo quiero tomar en cuenta. Pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto en publicidad, porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales, porque es mucho dinero el que se destina al gasto de publicidad, mucho dinero. Hay estados en donde puede pasar de 1,000 millones. Y cuando hay elecciones, en vísperas, hacen su agosto. Tienen el control de todos los medios. No hay cuestionamiento en los estados a los gobernadores porque tienen convenios de publicidad con todos. Pero ¿cuánto cuesta eso? No estoy diciendo que desaparezcan el financiamiento para la publicidad, pero que tenga un límite. Pues ya tocaste, es un buen tema, fíjate. En la reforma, ¿nos podría usted adelantar cuál sería el tope o más o menos? No. Lo que quiero es revisar lo que se autorizó en el Congreso y pues no quiero caer en una contradicción de que estamos hablando de austeridad republicana, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que no puede haber gasto superfluo, que no pueden haber gastos onerosos, que como decía Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carecen de lo indispensable, indispensable. Gracias, presidente. Vamos ustedes. No, la